Si se configuran dos elementos constitutivos de edificación, es decir, que se haya producido una introducción ilegal en la propiedad. En estas atenciones, cuando el tribunal valora los elementos de pruebas que han sido aportados por todas las partes, hay dos cuestiones que hay que dilucidar. Por una parte, la parte acusadora y querellante han controvertido las condiciones o calidad que puedan tener los ciudadanos de si son o no son periodistas. Y en ese contexto lleva razón la defensa en el sentido de que debemos saber cómo hay una amplitud mayor para la comunicación, no solo por los medios tradicionales, radio, televisión o periódicos, sino los que se puedan poner por otros medios. Y cómo diversas personas se dedican a este tipo de actividad, inclusive dentro de los elementos de pruebas que presenta la defensa técnica, hay una comunicación de una entidad que se llama Multimedios, que hace constar que trabaja o que ha realizado una labor en ese contexto por una denuncia recibida. Por lo que eso no es la controversia que el tribunal entiende que debe aplicarse en este caso. La segunda situación, porque simplemente nos vamos a ir a los puntos controvertidos, ya al final, al momento de la lectura integral de la sentencia, constará todo el motivo y lo que es esencial. La segunda discusión que se ha planteado en esta cuestión, en este proceso, es que la defensa técnica arguye la ilegalidad de lo que es la bitácora fotográfica de acuerdo a lo que indica la misma y lo que manifestó el testigo que la levantó el Ministerio Público actuante en este proceso. Y ciertamente en ese sentido el tribunal advierte que hay unas situaciones que da lugar a que este elemento de prueba no sea ponderado, toda vez que dice fecha de comprobación 1 de octubre del año 2024, pero estamos hablando de un hecho del 8 de mayo del año 2024. Esto porque hizo alusión el Ministerio Público a la fecha, pero hay una fecha verdaderamente muy extensa en cuanto a se realizó. Y segundo, fue el mismo fiscal que ante pregunta dijo que no sabe quién tomó las fotografías, entonces está haciendo una bitácora fotográfica y firmando una bitácora fotográfica sin poder acreditar lo que se presenta en la misma, por lo cual el tribunal no valorará ese medio de prueba. Pero independientemente de esto, existen otros elementos de prueba como son la certificación de entrega que hace constar la memoria USB que fueron entregadas a las autoridades, que fue válidamente evaluada conforme informe pericial, y la memoria fue reproducida en audiencia y no existe controversia. Se ve al ciudadano en el lugar haciendo referencia al residencial en que se encontraba, al apartamento en que se dirigía y la denuncia que presentaba. Este es el último punto. ¿Cuál es la controversia? La defensa técnica ha arguido que no se configuran los elementos constitutivos. La defensa material prefiere que ellos se dirigen al lugar por una denuncia pública y dentro de ese deber de comunicar y de verificar la situación. Y ahí es que viene el punto. Hay un derecho de la propiedad inviolable, conformidad al artículo 51 del Código de la Constitución Dominicana. Inclusive, para el Ministerio Público hacer cualquier tipo de allanamiento tiene que ser con autorización judicial. Debe resguardarse ese derecho. Ciertamente, y es respetable el deber de informar que tiene la prensa y el deber de comunicar cualquier denuncia que pueda presentarse, pero dentro de todos los parámetros de seguir lo que son las normas y de no violentar el debido derecho de otros. Hay un derecho a la propiedad. En este caso no fue que grabaron de fuera, no fue que grabaron de fuerte, fue que entraron a una propiedad, que no es verdad, por un principio de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal de lógica, que no es verdad que iba a estar sin seguridad, porque estamos hablando de que efectivamente, como ellos mismos comunican, existen unos equipos y quieren decir que aunque estaba en remodelación, que es un apartamento que estaba abierto, con unos equipos que ciertamente pertenecen a una institución pública y por una violación a la normativa fue sancionada las personas que ellos estaban denunciando. Pero existió una violación palpable a ese derecho de propiedad de los querellantes. Nadie puede introducirse
sin la debida autorización de los propietarios legal o en un ejercicio de protección ante un derecho, porque indudablemente puede presentarse cualquier situación a una propiedad. En ese sentido, ¿qué es lo que dice la ley 5869? Tiene 3 artículos esta ley, un párrafo, un artículo 2, que es lo que habla de la disposición del artículo 463. En esencia, la ley solo es el artículo 1, el primer párrafo. Toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario será castigado con la pena de 3 meses a 2 años de prisión correccional y multa de 10 a 500 pesos. ¿Y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Elementos constitutivos de la infracción: la introducción, hecho material, que haya sido en una propiedad inmobiliaria urbana o rural sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, la calidad del perjudicado y la introducción de introducirse. Ese último punto es el que ha sido discutido por la defensa en el sentido de que perseguía, pero es que hubo una introducción ilegal en el domicilio. Ciertamente, en ese sentido, el tribunal entiende que se ha configurado el elemento constitutivo de que se ha aprobado la infracción. De todas formas, tomará en cuenta las condiciones particulares de lo que tiene que ver para la imposición de la pena, y de igual manera si se ha causado un perjuicio moral porque es una introducción legal a una propiedad, pero se da dentro de los parámetros legales para la imposición tanto de la pena como de la indemnización civil. Por estos motivos, los que serán ampliados el momento de la lectura íntegra, el tribunal falla de la siguiente manera: los ciudadanos que se pongan de pie. Declarados ciudadanos Francisco Javier Alcántara Sánchez y José Manuel Alcántara Sánchez, de generales que constan culpables de violar disposiciones del artículo 1 de la ley 5869 sobre violación de propiedad en perjuicio de Tomás Santana Calera y Juana Veras. En consecuencia, dicta sentencia condenatoria en su contra y se le condena a cumplir la pena de 6 meses de prisión. Segundo, suspende de forma total la pena privativa de libertad al cumplimiento de las siguientes reglas: residir en un domicilio fijo, realizar 60 horas de trabajo comunitario con la supervisión del juez de ejecución de la pena. Tercero, mantenerse bajo la vigilancia y supervisión del juez de ejecución de la pena, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas deberá cumplir la totalidad de la pena. Condena el pago de las costas penales del proceso. En el aspecto civil, condena de forma conjunta y solidaria a los ciudadanos Francisco Javier Alcántara Sánchez y José Manuel Alcántara Sánchez al pago de una indemnización ascendente a la suma de 1 millón de pesos a favor y provecho de los ciudadanos Tomás Santana Calera y Juana Veras por los daños causados. Condena el pago de las costas civiles del proceso, ordenado su distracción a favor y provecho de la abogada concluyente. Ordena la notificación al juez de ejecución de la pena y fija la lectura de la sentencia para el 3 de diciembre del año 2025 a las 11 horas de la mañana, valiendo convocatoria para las partes, fecha a partir de la cual empieza a correr los plazos para interposición de los recursos correspondientes. Pasen buenas tardes. El Tribunal Real cerrado las audiencias del día de hoy.